Sean todos bienvenidos a la novena ponencia del Foro de Conocimiento TCC, la tercera desde que decidimos abrirla al público general por primera vez, luego de iniciar con esta estrategia en el año 2019 con una modalidad netamente interna. Recordemos que la Universidad TCC ha creado este espacio para tener acceso al conocimiento y buenas prácticas logísticas que nos permitan avanzar juntos. Este es un evento organizado por el Grupo Logístico TCC, a través de la Universidad TCC, un espacio para todos, con el apoyo de nuestro aliado estratégico Talenta 365 y nuestro partner de hoy, Índices Cognosite. Hoy estamos con Santiago Martínez, CEO y Managing Partner de Índices Cognosite. Como ponente, hoy estaremos participando de su webinar titulado Inteligencia Artificial aplicada a la segmentación y experiencia del cliente logístico, tema clave para el desarrollo futuro de las organizaciones de este sector. Si desean comentar en público sus apreciaciones del foro, los invitamos a hacerlo en las diferentes redes sociales, publicando su comentario junto con la etiqueta o hashtag #Foro Conocimiento TCC. Si usted es colaborador del Grupo Logístico TCC, puede hacerlo en Yammer, nuestra red social corporativa de conocimiento, en el grupo Toda la Compañía. Este será un espacio de aproximadamente 1 hora. La ponencia durará entre 50 minutos y 55 y al final tendremos un espacio de aproximadamente 10 minutos dedicado a responder las dudas planteadas por la audiencia a lo largo de toda la sesión. Para publicar su pregunta podrán hacerlo en cualquier momento a través de la opción preguntas o en su defecto en el chat activando la opción para todos. Esto aparece en el panel de control en la sección derecha de su pantalla. Al final, el equipo organizador le pasará las preguntas más reiterativas al ponente para que él dé las respuestas respectivas. Para una mejor comunicación, comedidamente le solicitamos a todos los asistentes no dar clic en alzar la mano, no activar el micrófono, no solicitar ningún tipo de control al organizador y no encender la cámara web. Ahora damos paso a la ponencia. Santiago, bienvenido y gracias por hacer parte de este espacio. Ya, Sebastián, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias al Grupo TCC y a la Universidad TCC por esta invitación. Y pues sí, hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante que es la inteligencia artificial, pero vamos a aterrizarla concretamente al tema de segmentación y experiencia del cliente y específicamente al tema del cliente logístico. Nosotros hemos trabajado con el Grupo TCC ya desde hace varios años y por eso hemos tenido un acercamiento muy profundo a la categoría y al sector. Entonces, permítanme un segundo, voy a poner aquí un cronómetro para también estar controlando mi tiempo y para respetar los tiempos del webinar. Bienvenidos y bienvenidas al webinar. Hoy voy a arrancar con algo que es bien interesante desde el punto de vista de diferenciación de conceptos. Y es que normalmente cuando la gente habla de inteligencia artificial, automáticamente se remite al tema de Big Data y analítica. Entendemos el Big Data como esas grandes colecciones de datos que tienen realmente muy pocas empresas aquí en Colombia, no caben en dos manos, que realmente sean un volumen de datos que merezca la pena el rótulo de Big Data. Pero hoy no estamos tampoco para decir si eso o no es Big Data. Lo importante es entender que hay un mundo mucho más allá de la analítica. La analítica, que nosotros también la trabajamos, está entendida como todos los procesos estadísticos, predictivos que podemos desarrollar y de modelaje que podemos desarrollar sobre información estructurada. Vamos a hacer una diferencia y la vamos a repetir varias veces durante el webinar. La información estructurada es todo lo que está en números y está en filas y columnas, ¿de acuerdo? En general, la estructura se la da lo que se llama en temas de sistemas SQL, es decir, filas y columnas, que viene desde algo tan simple como un Google Sheet o un Excel, hasta algo mucho más complejo como cualquier paquete estadístico o plataformas analíticas. Entonces, eso es la información estructurada. Pero hoy es una invitación más bien a dar un paso hacia adelante y empezar a entender cómo agregamos valor al conocimiento del cliente a través de la información no estructurada. La información no estructurada no viene a competir con la información estructurada, viene a agregar valor, a generar una capa adicional de conocimiento que hasta
hasta antes de estas posibilidades tecnológicas no es que no existiera, sino que era de muy difícil acceso, de muy difícil análisis, y difícil me refiero sobre todo a la dificultad de talento, de talento humano que estuviera pendiente de ese tipo de cosas y que sacara realmente algunos insights que permitieran avanzar precisamente en el tema de conocimiento. La información no estructurada, que es de lo que vamos a hablar hoy, tiene muchas formas, pero nosotros nos estamos, digamos, inicialmente enfocando en lo que ustedes ven allí proyectado, en el tema de voz y de textos, también con imágenes y con videos. Por estos días, además, el tema de reconocimiento facial muy de moda. Seguramente han visto que ayer Singapur se volvió el primer país del mundo en donde el reconocimiento facial es un método oficial del país para cualquier efecto. Entonces estamos cada vez acercándonos a un mundo en donde todo este tipo de información es transparente y donde los retos de privacidad van a ser gigantescos. Entonces vamos a hablar un poco de todo este tema de lo no estructurado, pero siempre por favor entiendan que los elementos de valor que estamos sacando de los clientes aquí están basados en un muy importante y riguroso respeto por la privacidad de cada una de esas personas, de esos clientes. Por otro lado, debo decirles que si bien el Big Data ha sido el protagonista de la última década a nivel de análisis del cliente, pues el futuro es la no estructurada. Incluso como ustedes pueden ver ahí, nuestro partner IBM sacó unas estadísticas a principio de este año, antes de pandemia, lo que significa que muchos de esos números van a ser más grandes ahora, y es inicialmente entender que los datos no estructurados, o sea, las imágenes, los videos, esto que acabo de comentar, están creciendo a una tasa anual del 62%. Muchos de ustedes se preguntarán por qué crecen tanto. Porque muchos de nosotros estamos interactuando con las empresas que nos prestan servicios a través de canales, digamos que novedosos. Por ejemplo, usted le manda un audio de WhatsApp a alguno de las empresas que le prestan servicios, a Falabella, a Éxito, a cualquiera de estos, usted le manda un audio de WhatsApp. Ahí hay una voz, eso se debería tener que analizar. Usted llama, si todavía llama, a un call center a solicitar un servicio, a pedir una información, a poner una queja o un reclamo. Y ahí queda también su voz. Usted escribe a través de asistentes virtuales, que antes se llamaban chatbots, asistentes virtuales que le responden a usted, por ejemplo, digamos que, y en general, van a responder cuestiones muy cotidianas de la relación cliente-empresa. Cada vez que usted interactúa con la empresa que le presta algún servicio o le vende algún producto, usted está dejando información no estructurada. Antes, esto era llenando formularios, todavía se hace. Muchos de ustedes recuerdan que si uno dice contáctenos, entonces le piden el nombre, el apellido, la cédula, qué sé yo. Esa información está estructurada, eso queda automáticamente en una base de datos de filas y columnas. Pero hemos evolucionado como clientes y entonces al evolucionar como clientes ahora tenemos estos otros medios. Y si ustedes se ponen a comparar lo que dedicamos hoy a llenar un formulario tradicional o lo que invertimos en hablar en WhatsApp, en hablar por call center, en hablar a través de cualquiera o chatear con cualquiera de estas soluciones, pues ustedes mismos pueden estarse dando cuenta que cada vez es más de lo segundo que de lo primero. Para el 2022, el 93% de los datos del mundo digital va a estar en ese formato de no estructurado. Entonces, estamos ante una necesidad y es la necesidad de industrializar, de volver realmente esto masivo y de poder trabajar con todas esas voces, todos esos textos, todos esos videos, todas esas imágenes, porque ahí es donde está el gran valor que podemos agregar en el conocimiento del cliente para beneficio del cliente. Aquí hay una claridad que a mí me gusta hacer, sobre todo cuando estoy en categorías o estoy conversando con categorías como la logística, en donde predomina mucho el B2B. Entonces muchas empresas dicen, no, es que yo soy B2B. Y eso es como si jugaran en otra cancha. Y no quiero decir que el B2B no tenga sus particularidades. Claro que las tiene.
El B2B, entendido como el business to business, son empresas que le prestamos servicios a otras empresas. Es el mismo caso que tenemos nosotros en Índices. Nosotros le prestamos servicios a TCCs, de empresa a empresa. Pero también está el B2C, el Business to Consumer, y es como yo empresa le presto mi servicio a personas naturales, que muchas empresas del sector logístico lo tienen, en el tema de paquetería, mensajería, ahí estamos atendiendo en algunas ocasiones clientes individuos, personas naturales. Pero el señor Brian Kramer, ya sobre el 2014 si mi memoria no me falla, habló de esto que ustedes ven ahí proyectado. Miren, al final ya no hay B2B ni B2C, esto es humano a humano. Y una de las frases que me gusta alrededor de este concepto es la que ven en español sobre el lado blanco, y es: los contratos los firmamos en empresas, pero las relaciones se construyen entre personas. De lo que vamos a hablar hoy, de la información no estructurada, esta fuente de datos de la que estábamos hablando hasta hace un instante, esa voz, esas imágenes, esos textos, no hay nada más humano que su voz, que sus imágenes y que sus textos. Entonces, estamos remitiéndonos a algo absolutamente humano, y aunque vamos a hacer algunas referencias al B2B o al B2C que son inevitables, por favor tengan en cuenta esto para todo su trabajo, para toda su aproximación de marketing, para todo lo que tiene que ver con este mundo de los negocios. Esta invitación a agregar valor es, digamos, es resumida de la siguiente manera. Si estamos hablando de segmentación, y sobre todo si estamos hablando de segmentación basada en la analítica, en las transacciones, en lo que los clientes interactúan con ustedes o ustedes como clientes interactúan con las empresas, pues ¿qué información le doy yo cada vez que envío un paquete por TCC? La información del origen, del destino, lo que pagué, si pagué de pronto algún servicio extra, algún servicio premium, si me recogieron en la casa, si fui hasta el punto de venta, todo eso queda ahí, y explican a Santiago Martínez y a otro montonazo de clientes desde lo que hacen, desde lo que actúan, desde su transacción. Eso nos permite entonces, por ejemplo, decir que hay empresas o personas de alto, medio o bajo consumo, ¿cierto? Que hay empresas o personas diamante, platino, oro, plata, como se tengan que llamar según la industria, con alta, media o baja frecuencia de compra, o con unos tiquetes promedios superiores, iguales a la media o inferiores a la media. De esa manera, como ustedes ven ahí, casi todas las empresas tienen las primeras capas de segmentación. Si usted habla con una empresa como Éxito, como Falabella, si usted habla con una empresa como Avianca y alrededor de LifeMiles, a usted le van a decir: usted es Diamond, usted es oro, porque viaja esto, porque no viaja esto, entonces tiene estos beneficios, pero no tiene estos otros, y eso es perfectamente natural, y así lo están haciendo todas las empresas. Hace más de 10 años que existen los programas de fidelización, y que se entendió que en esa data había una mina de oro, ¿de acuerdo? Entonces seguimos extrayendo mucho valor de esa data, pero la invitación es a llegar a este tipo de conclusiones. ¿Qué pasa si yo ya no sé solamente que Santiago es plata de consumo bajo, de frecuencia de compra baja, que para los que les gusta esto se llama el modelo RFM, de presencia, frecuencia y valor monetario en inglés, y llegar a decir: mire, es que el dueño de esa compañía, ¿cierto? Es el dueño de esa compañía de zapatos en Bucaramanga, es una persona arriesgada en la toma de decisiones, compra sin consultarle a nadie, se cambia de marca cuando se le antoja, cuando le parece, no tiene no tiene una atención especial en el precio, y prefiere hacer todo por canales digitales. Y cuando nos vamos a dar cuenta, de pronto esta persona o esta empresa está dentro de mi segmentación tradicional en unas gamas muy bajas, en unos rangos muy bajos, de bajo consumo, bajo ticket promedio, etcétera. Pero la invitación es a entender que si yo encuentro quién es esa persona como individuo, con descripciones como las que están viendo a su lado derecho, es precisamente donde podemos agregar valor. Y entonces a mí ya no solamente me importa que sea platino, oro, bajo, medio. Me importa es quién es el humano que está tomando decisiones detrás de esa relación. ¿Cómo lo analizamos? Nosotros en Índices Cognosite lo que hemos visto es que hay varios caminos.
Pero el camino, por supuesto, todos los caminos están dentro de los datos no estructurados. Nosotros lo podemos hacer inicialmente con textos, imágenes que sus mismos clientes les han entregado. Lo podemos hacer con voz de cliente, como les decía, audios, call center, etcétera. Pero también lo podemos hacer haciendo entrevistas específicas o recolectando texto de los clientes, digamos que específicamente hecho para este propósito. Esa información de donde venga, ya sean entrevistas, ya sean audios, voces de ustedes, de sus clientes, las pasamos a través de nuestra solución. Cognosite es un nombre que viene de tecnología cognitiva, que es lo que nos da la herramienta Watson de IBM, y Sight viene de Insights. Entonces, ¿cómo agregamos valor? ¿Cómo generamos insights? ¿Cómo hacemos hallazgos nuevos del consumidor a través de la inteligencia artificial de Watson de IBM? ¿Y qué es lo que principalmente sacamos de esa interacción con las voces, los textos y los videos? Imágenes todavía no. Personalidad, necesidades, valores, emociones y sentimientos. Esos 5 elementos que salen cuantificados son los que nos permiten llegar a esa nueva forma de describir al cliente, a esa nueva forma de entender al cliente, como les he dicho varias veces, para agregar valor. Esto se basa en lo que se llaman los 5 grandes rasgos de la personalidad, que son lo que ustedes ven ahí en colores verde, amarillo y naranja. Esos 5 grandes rasgos de personalidad, junto con sus subfactores, las necesidades y los valores, inicialmente hasta ahí, son una descripción numérica de quién es usted como persona, de quién es usted como ser humano. Lo que nosotros hemos encontrado a través de nuestros procesos propietarios es que uno puede tomar esa información de cada individuo y empezar a ver en qué se parece. Entonces resulta que yo soy abierto a la experiencia 0,92/1, es decir, soy muy abierto a la experiencia, pero me empiezo a dar cuenta que hay otras empresas, otras personas que también son abiertas a la experiencia. Volvamos al ejemplo de la empresa de zapatos en Bucaramanga. De pronto hay una empresa de flores en Bogotá donde el decisor de compra también tiene estos 5 elementos. Ese nivel de apertura a la experiencia, ese nivel de extroversión, de amabilidad, de reflexividad y esos rangos emocionales. Entonces, ya no es la categorización de, es que yo tengo clientes del sector agrícola, del sector manufacturero. Estamos hablando de, yo tengo clientes con apertura a la experiencia y con esas otras variables que ustedes ven allí. Entonces, yo ya no estoy simplemente diciendo quién es esa empresa desde lo que hace cuando está en mi territorio. Estoy entendiendo qué es esa empresa en todo su espectro. Porque así como toma decisiones, por ejemplo, el floricultor de aquí de Bogotá, así como toma decisiones sobre qué agroquímico compra, sobre quién le presta ciertos servicios, por ejemplo, de transporte, para llegar a la categoría logística, en la estructura de conocimiento, perdón, la estructura de personalidad que toma esa decisión es exactamente la misma. Claro, si yo soy una empresa, tengo algunos parámetros de la empresa, ¿no? Entonces, nunca se escoge el más barato, sino el siguiente, de acuerdo, estamos de acuerdo que hay una serie de parámetros, pero al final, yo como dueño de empresa o como responsable de empresa o como responsable de la logística de una empresa, también voy a decidir sobre aquella compañía con la que genere mejor engagement, con la que genere mejor relación. Recuerden que vamos a firmar contrato entre 2 empresas, entre 2 representantes legales, si lo quieren ver de esa forma. Pero al final, la relación entre una empresa logística y su cliente, o cualquier tipo de empresa y su cliente, va a estar en la habilidad que tengamos de generar relaciones humanas de peso. ¿De acuerdo? Por eso nosotros somos capaces de empezar a llegar a este tipo de conclusiones como las que ustedes ven ahí proyectadas en este momento. Esas barras que ustedes ven ahí, ahorita voy a hacer un poco de zoom, nos permiten ver en qué intensidad se presentan ciertos elementos dentro de un grupo humano. Porque entonces nosotros cogemos a ese individuo y lo metemos en una bolsita que se llama segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4. Pero además, dentro de esos segmentos van a existir algunos elementos de juicio que nos van a permitir perfeccionar la relación con ese tipo de clientes. Entonces voy a ir al tema de Zoom. Miren, por ejemplo, la primera flecha verde a su izquierda. Entonces dice 72%. Eso quiere decir que este grupo humano es
72% digital y 28% análogo. ¿Qué significa esto? Significa que predominan elementos de personalidad que nos harían pensar que estas personas son mucho más propensas a adoptar tecnología, ¿cierto? Son mucho más propensas a querer ser atendidos a través de canales digitales. ¿Qué pasa si fuera al contrario, que análogo fuera más grande? ¿Eso quiere decir que no van a comprar por e-commerce? No necesariamente. Lo que quiere decir es que por su estructura de personalidad les va a costar un poco más de trabajo, los tiempos de implementación pueden ser un poco más largos, los tiempos de adopción van a ser un poco más largos. Por acá tenemos otra flechita verde en la mitad que dice 91% orientado al valor y 9% orientado al precio. ¿Recuerdan un poco los elementos que les daba al principio de hacia dónde queríamos llegar? Imagínense la capacidad de entender que en esta bolsa que se llama segmento número 4, que ahorita vamos a ver cómo les ponemos nombres atractivos a esos segmentos, pero ese segmento número 4 se caracteriza por estar más orientado al valor que al precio. O sea, es una empresa o es una persona que no le va a comprar a usted solamente porque es el más barato. Le va a comprar a usted porque tiene una buena relación costo-beneficio, pero de hecho va a beneficiar más el beneficio que el costo. Es decir, racionalmente va a entender que está pagando un poco más, pero que tiene una mejor relación con esa empresa, que le están prestando unos servicios con unos valores agregados que realmente encajan en sus necesidades y en sus expectativas. Veamos ahora, por ejemplo, la última flecha de la derecha, la última verde, dice propenso o averso al riesgo. Eso incluso en el campo logístico nos diría si es de las personas que adquiere un seguro básico, porque es propenso al riesgo, dice eso nunca pasa nada, mande la carga así no pasa nada, o si efectivamente es averso al riesgo y tendría la tendencia a comprar un seguro más premium, porque esa es su forma de trabajar. Por otro lado, por ahí oigo micrófonos abiertos para que me ayuden, gracias. Por otro lado, veamos las flechas amarillas. Entonces, aquí tenemos una realidad y es que estos serían clientes que no llegan a acuerdos de nivel de servicio. Es un cliente que si tiene una complicación y tiene que marcar al call center o interactuar con ustedes de alguna manera, va a ser muy difícil convencerlo en, venga, yo le doy debe 2 días para entregarle. O sea, es muy difícil llegar a acuerdos con esta persona cuando tenemos excepciones. E igualmente no valora la marca. ¿Se acuerdan que yo les decía, se cambia de marca cuando quiere? Entonces, estas personas no son personas que estén con ustedes porque ustedes representan como compañía y como marca. Son personas que estarían con ustedes únicamente porque son buenos en lo que hacen. Que vale, no está mal, para nada. Ojalá a todos nos escogieran por ser buenos. Pero es que si además de ser buenos, yo tuviese esa habilidad de encajar ese desempeño con esa marca, pues la relación sería mucho más potente, mucho más duradera y estaría sentada sobre bases mucho más sólidas. Entonces, este tipo de cosas empiezan a dibujar las características que tiene cada uno de esos segmentos y nos permite llegar a lo que llamamos ahora los arquetipos cognitivos. Los arquetipos cognitivos son un trabajo que hemos realizado nosotros y que fundamentalmente nos empieza a mostrar que, si bien cada una de las compañías tiene unos segmentos muy particulares, hay algunas variables que empiezan a ser como los cimientos de ese edificio. Entonces, voy a hablarles un poco de los arquetipos cognitivos, entendidos como esos elementos que empiezan a ser comunes en ciertos grupos de personas. Ahí están los 10 arquetipos que manejamos. No me voy a detener en los 10 porque no hay tiempo y porque es cansón. Pero más allá de eso, fíjense, por ejemplo, en lo siguiente. Voy a tratar de sacar aquí, perdón si se me pasa, pero quisiera sacar, a ver si por acá me funciona. No, se me perdió mi mouse. Espérense un segundito. Bueno. Entonces lo voy a hacer a través de Zoom porque quería como subrayar algunas cosas, pero por alguna razón no me está dejando. Miren, por ejemplo, este tipo de segmentos. Aquí estamos viendo 4 puntuales. Los cotidianos son personas que disfrutan su vida un día a la vez y
aunque pueden proyectar algo hacia el futuro, el presente siempre tiene prioridad, perdón. Entonces, si su cliente al otro lado, B2B o B2C, tiene una estructura de personalidad que lo lleva a este segmento cotidiano, no es una persona que esté preocupada por lo que va a pasar la próxima semana o el próximo mes. Es una persona que está queriendo resolver lo que necesita hoy. En ese orden de ideas, es muy probable que usted le diga algo como, hoy su envío le cuesta X plata, pero si viene el viernes, le va a costar menos. Le va a decir, no, no, mándelo de una vez. ¿Por qué? Porque quiere resolver el presente y no se va a pegar ese viaje el viernes. Entonces, de pronto, ustedes de un área de mercadeo, desde un área de ventas, le está proponiendo cosas que tienen o que no tienen sentido. Si yo sé quiénes son los cotidianos, le propongo cosas que tienen sentido para los cotidianos. Y lo que tiene sentido para el cotidiano es aprovechar hoy, que hoy hay una forma diferente de enviar, que hoy hay una forma diferente de recibir, que hoy usted puede recibir su envío, que hoy puede usted enviar y su destinatario va a recibir el envío. Todo debería hablar desde el hoy. Miren, por ejemplo, los calculadores. Los calculadores, contrario al anterior, necesitan tener todo bajo control. Este es el que está en la plataforma y está mirando la guía en tiempo real, está mirando dónde va su envío. Todo lo que le quite ansiedad e incertidumbre, esa es su vida. Este calculador, al contrario del anterior, proyecta hacia el futuro, desde el presente, pero hacia el futuro. Esta persona sí va a querer entender mucho más qué pasa durante el camino, qué pasa durante el proceso de entrega de un paquete, de lo que esté mandando, hasta un container. Este es el tipo de persona que está ahí en tiempo real, si le es posible, y que le encanta entender que ha tomado una buena decisión a través de ver que se están cumpliendo los puntos que se le han prometido. Están los tecnológicos, donde todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser celular, todo que tiene que ser móvil, y estas personas privilegiarán evitar la presencialidad. ¿Eso qué quiere decir? Lo peor que le puede decir esto a un tecnológico es lo que a veces nos pasa interactuando con el banco, que nos sale un letrerito que dice, acércate a una de nuestras sucursales. Lo mataron, porque él evita el contacto presencial. ¿Por qué? Pues porque esa es la forma en la cual interactúa con el mundo a través de sus rasgos de personalidad. ¿De acuerdo? Voy a ver cómo vamos de tiempo. Perfecto. Entonces, hicimos un ejercicio con 3 específicamente. Más allá de la descripción que acabamos de ver, vamos a ver ahora cómo actuamos con ellos. Entonces, también voy a hacer suma aquí. Los cotidianos, que ya vimos quiénes son, tienen, ustedes pueden ver a la derecha un radial, que tienen esas 5 grandes capacidades dentro de su personalidad. O sea, esos son unos rasgos de personalidad. Nunca está bien o está mal, simplemente es. Entonces, un cotidiano, que ya vimos quiénes son, es una persona que en una escala de 0 a 1 tiene muy cerca el 1 de la búsqueda de logros. Su nivel de actividad es una persona que constantemente se está moviendo, son muy disciplinados, son muy asertivos y tienen niveles medios de indulgencia, o sea, querer, ¿cómo se dice esto? Darse gusto a sí mismos. Ahora, lo que sí necesitan es cumplir los objetivos de su negocio. Es que yo necesito que eso salga hoy, y acuérdense que operan desde el hoy, y eso es lo que quieren hacer. Tenemos también, creo que tengo que quitarle el zoom, meter esto y volver a darle zoom. Perfecto. Los tecnológicos, como ya lo anticipábamos, prefieren todo lo que sea autoservicio, que la información sea rápida y muy personalizada. ¿Y por qué? Porque en su personalidad predominan la practicidad, la organización, la reflexividad, el reto a la autoridad, es decir, no les gusta simplemente ir con el flujo de las cosas, sino que les gusta estar mucho más allá de eso y preguntarse siempre qué puedo hacer de más. Y con una búsqueda de logros también mediana alta, realmente está en 0.82. Si ustedes ven aquí el valor más bajito es 0.8. Y vamos a cerrar con los competidores que no los vimos allá, perdón, los competidores que no los vimos allá, pero que aquí está su descripción. Los competidores son personas que les encanta ver todo comparado para darse cuenta por qué ellos están en un mejor lugar que el otro. El competidor es el que le encanta que le digan, es que como usted es platino y no sé qué, entonces usted tiene no sé cuántos
servicios adicionales, un tracking móvil que no sé qué cosa, le encanta que se los digan. ¿Por qué? Porque ahí se están dando cuenta que gracias a su estatus como cliente está teniendo unos beneficios que no tendría si no estuviera en esa parte de la pirámide. Les gusta que siempre haya una referencia. ¿Y por qué? Entonces vamos a hacerle un poquito más de zoom al radial. Miren, cero empatía, o sea, realmente no buscan interacción con otras personas. Autoconfiados, o sea, les gusta saber que tomaron la decisión correcta y que ellos son los dueños de la mejor decisión. Muy eficaces, muy buscadores de éxito y poco modestos. Las personas poco modestas son aquellas personas que no necesitan estar mostrando sus éxitos, ¿cierto? No son las personas que necesitan, son las personas que necesitan estar mostrando sus éxitos. Son las personas que les gusta que les den reconocimiento por lo que han logrado y como les gusta, como ven aquí, búsqueda de éxito. Entonces, yo a estas personas debo hablarles de una manera diferente. Entonces, ¿cómo es el approach de marketing para cada uno de estos segmentos? Entonces, a los primeros de arriba, a los cotidianos, lo más rápido posible y todo para hoy. El segundo, todo en su celular, todo autoservicio y evítele el problema de ir a un punto de venta o que tener que hablar con alguien. La presencialidad no es lo suyo. Y con los competidores yo tengo que diseñar una experiencia, pero también tengo que diseñar un lenguaje en donde ellos se sientan los mejores del barrio y que sepan por qué son los mejores y por qué sus decisiones han sido las más acertadas. Nosotros entonces, además, después de llegar a estos segmentos, nos obsesionamos por conectar con la base de datos. Es decir, a mí no solamente me sirve entender que Santiago es un tecnológico. Necesito saber dónde está Santiago en mi base de datos. ¿Qué otras características tiene Santiago que me permiten a mí conectar con lo que yo sí manejo en mi data estructurada? Por eso era importante hacer la claridad al principio de qué es data estructurada, porque resulta que hay muchos Santiagos dentro de la base de datos. Lo que pasa es que hoy no los estamos buscando porque no tenemos los parámetros. Hoy tenemos a la gente dividida por industria, por ciudad, por subsector, por si es importador o no, si es exportador o no. Pero dentro de los exportadores van a haber Santiagos, Juanes, Carlos, Glorias, Juanas, que más allá de ser importadores o exportadores, son empresas que debería yo abordar desde el marketing de la misma manera. Y es ahí donde hay una ruptura respecto a lo que nosotros hacemos tradicionalmente. Y es que ya soy agnóstico a si es hombre o mujer, si tiene una edad o la otra, si vive en Medellín o en Barranquilla, porque a mí lo que me interesa es ese grupo de personas, cómo interactúo con ellos de la forma más efectiva. Y la forma más efectiva no es que no tenga que ver con su industria. Qué rico que si yo vendo zapatos y tengo marroquinería, me hablen en los términos de mi negocio, pero sobre todo que me hablen en los términos de lo que yo soy como individuo. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Que desde el momento cero yo pueda empezar a conectar a los visionarios, a los competidores, a los tecnológicos con ciertas personas dentro de la base de datos. Y cuando empecemos a encontrar evidencia que los tecnológicos tienen unas características específicas, por ejemplo, que son del sector marroquinero, de Bucaramanga, que los dueños de esos negocios o los administradores ya son una segunda generación, que tienen estas edades, que consumen esto, que particularmente hacen más, por ejemplo, correas y accesorios de cuero más que zapatos, pues empiezo yo a activarlos, empiezo yo a hablarles ya en términos muy diferentes. Pongámonos esto en la cabeza, es la capacidad que podríamos tener de enviar, en vez de enviar miles de mails genéricos todas las semanas del año, enviarle a las personas lo que es en el momento justo, en el formato que privilegia, porque un tecnológico va a ser muy visual y de pronto un competidor va a ser muy de lectura, y con la información que realmente valora tanto para su negocio como para actuar con su aliado logístico. Es decir, no le mande la misma promoción a todos, no a todos les sirve lo mismo. No les hable de la misma manera a todos, no todos van a hacer engagement con usted cuando les habla de ahorros.
Y me van a decir, pero todo el mundo quiere ahorros. Todo el mundo le verbaliza que quiere ahorros, pero hay gente que va a privilegiar los valores agregados sobre los ahorros o que ve en los valores agregados una forma de ahorro. Lo que nos permite la tecnología es entender cuál es cuál. ¿De acuerdo? Verificación de tiempo. Vamos muy, muy bien. Listo. Podemos llegar entonces a darnos cuenta que los cotidianos son predominantemente empresas grandes, de más de 200 empleados, con su casa matriz en Medellín, lo que ustedes ven ahí escrito. Entonces, si yo soy un nuevo cliente para su empresa, si yo soy un nuevo cliente para TCC y tengo esta descripción que ustedes ven ahí, a mí me pueden preasignar al segmento cotidiano. Puedes decir, como usted cumple muchos de estos elementos o una proporción específica que ya la describimos nosotros, usted podría ser cotidiano, o sea, el que quiere resolver el hoy. ¿Cómo me doy cuenta si eso no es? Desde el mismo marketing, desde la misma forma en la que interactúo. Si yo le mando a esta nueva empresa un beneficio que debería ser muy atractivo para una persona tomadora de decisiones que está dentro del segmento cotidiano y no pasa nada, no agarró la promoción, no agarró el momento, no agarró el servicio, pues uno diría de pronto este personaje, más allá de que cumple ciertas cosas, no es cotidiano. Una empresa tradicionalmente, desde lo que hemos venido trabajando, tiene desde 4 y hasta 6 segmentos cognitivos. Entonces, al final, si no es cotidiano, a lo sumo yo tengo otras 5 opciones para interactuar con marketing. Puede pasar que reaccione en una que no tenga nada que ver con sus características. Es decir, yo probé con cotidiano, probé con tecnológico, probé con competidor, pero resulta que la persona es Osados. Osados es uno de los que estaban en ese slide. Ahí al final a la derecha, ahí estaban los osados. ¿Quiénes son los osados? Los que toman decisiones sin mirar mucho, que lo que quieren es resolver el problema que tienen, que les gusta que les ofrezcan cosas nuevas, que les gusta que cuando llego a la página de TCC estén los servicios nuevos antes que los más consumidos, por ejemplo, y empiezo yo a aprender y empieza este modelo a aprender de sí mismo y empiezo a darme cuenta que los cotidianos no solamente tienen estas características, sino otras, y que esas características las comparten los cotidianos y los osados dentro de mi base de datos. Entonces, yo podría encontrar puntos de contacto desde el punto de vista de marketing, de experiencia del cliente e incluso en ventas, ¿cierto? Que nos permitan a nosotros entender que dentro del gremio exportador hay cotidianos, osados, tecnológicos, o que de pronto, perdón, esos osados de aquí que están dentro de los exportadores también son textileros, que también están en Medellín y empiezan a traslaparse de manera supremamente interesante y que nos permiten efectivamente agregar valor desde ahí. ¿Cómo se ven estos elementos? Entonces, los segmentos cognitivos, como alguna vez nos lo dijeron en alguna de nuestras interacciones con los clientes, es ponerle más color a lo que ya tengo y buscar esos puentes de referencia. Entonces, me tomé el atrevimiento de hacer un ejemplo exageradamente sencillo. Supongamos que tenemos una compañía, cualquiera de ustedes, que tienen 3 segmentos, grandes, medianos y bajos movilizadores de carga. Como normalmente es usual, las empresas y las personas de bajo ticket promedio son más, y esto normalmente se hace como una pirámide, en donde los grandes movilizadores de carga son grandes giradores de dinero, pero son pocas empresas en número, ¿de acuerdo? A través de la segmentación cognitiva, yo me podría dar cuenta que el 60% de ese 9%, que son los grandes movilizadores de carga, son cotidianos, es decir, los que quieren resolver las cosas hoy. Que los competidores, que son esos que quieren estarse comparando con los otros, están predominantemente en movilizadores medianos y también hay algunos de ellos en movilizadores bajos de carga, bajos movilizadores de carga. Y que los tecnológicos están prácticamente todos repartidos en medianos y bajos movilizadores de carga y algunos en grandes movilizadores de carga.
Entonces, fíjense que aquí ya no es si muevo o no muevo mucha carga, sino además, acuérdense que esto no compite, sino que agrega. Yo podría decir, oiga, si yo voy a sacar una APP que le permita a estas personas solicitar sus servicios online y en tiempo real, pues los medianos y los bajos movilizadores, ahí va a haber más gente que va a cogerme esa idea más rápido, que la va a adoptar más rápido. Y en los grandes movilizadores va a haber uno que otro. Como es el 20% de 9, pues al final seguramente son muy pocos clientes en número y yo voy a poder identificarlos para entender a quién le entrego ese tipo de beneficios, con quién hago ese tipo de esfuerzos. Resulta que entonces la gente le dice, no, me parecería espectacular que la gente de los bajos movilizadores de carga fueran mucho más directos, que nos compraran mucho más fácil, mucho más rápido. Y usted dice, listo, entonces vamos a llamar a todos los de bajos movilizadores de carga, les vamos a enviar un incentivo de marketing a todos diciendo que yo soy el que más fácil genero información y le envío los paquetes hoy mismo, ¿cierto? Resulta que ahí no hay muchos de ellos. Usted está hablándole en unos términos no atractivos a unos clientes bajos y medianos movilizadores de carga. ¿Y por qué lo hace? Porque usted desde el punto de vista financiero y números dice, si yo empiezo a coger cotidianos allá, en los bajos y medios movilizadores de carga, son muchos más empresas. Entonces, si los paso de un ticket promedio A un ticket promedio B, pues a mí esto va a ser una maravilla y me van a llegar muchos más ingresos. Pero resulta que esa no es la forma de comunicarse con ese tipo de personas. Esas personas son tecnológicas y competidoras, no son cotidianos. Entonces, ¿qué podemos activar para cada uno? A los cotidianos, cualquier cotidiano, en cualquiera de las esferas, se puede volver un gran movilizador de carga, porque si ustedes se acuerdan, el 60% de los grandes movilizadores de carga eran cotidianos. Entonces ya viene el cómo. ¿Cómo puedo hacer eso? A esos cotidianos póngale el dashboard en tiempo real con los indicadores claves del negocio desde el punto de vista logístico. Les va a encantar tener eso ahí en su pantalla, disponible, porque acuérdense que ellos viven en hoy. Entonces ellos quieren saber a las 8, a las 12, a las 2 y a las 6 de la tarde qué está pasando con su carga, qué está pasando con su paquete, qué está pasando con su envío. A los tecnológicos, rápidamente, tangibilícelos rápido. Póngale la app, como les decía hace un instante, pero póngasela gratuita por 3 meses para que la adopten rápido. Y cuando usted empiece a cobrarle algún servicio a través de la app, ya estén tan engomados con la app que les sea muy difícil decir no gracias. Porque si la app resuelve temas cotidianos, perdón, los cotidianos son anteriores, si la app resuelve temas que para ellos son importantes en su día a día, ¿de acuerdo? A través de medios tecnológicos, yo me podría volver un gran movilizador. Me voy a devolver un segundito. Miren que los tecnológicos, tenemos tecnológicos allí en grandes movilizadores. O sea, hay una probabilidad de que un tecnológico se me vuelva un gran movilizador. ¿Y cómo lo debería hacer? A través de tecnología inicialmente gratuita y después cobrada, cuando ya para ellos sea absolutamente necesario tener esas plataformas. Y no hay grandes movilizadores que sean competidores. Entonces, ¿se acuerdan de los competidores, de los que les gusta que todo esté comparado y que les digan por qué ellos son mejores que los otros? No hay ni uno solo en los grandes movilizadores de carga. Entonces, todo lo que usted haga para movilizar competidores hacia gran movilizador de carga, le va a costar mucho trabajo, porque esa no es la dialéctica que ellos manejan. A ellos les gusta compararse. ¿Y qué pasa cuando en la pirámide hay pocos? Pues es más difícil compararse. ¿De acuerdo? Si nos devolvemos incluso a un tema de segmentación, de un tema de segmentación tradicional, pues hay muy pocos diamantes. Entonces, compararme cada vez es más difícil. Darme valor agregado y decirme que yo soy más o que tengo más diferencias con los de lado es muy difícil. O sea, poner a competir un diamante con un diamante, siguiendo con el ejemplo del nombre, pues ellos saben que tienen prácticamente todo a su disposición por su estatus de diamante. Entonces es muy difícil que yo le hable correctamente a un competidor para que se me vuelva un gran movilizador de carga. ¿Que sea imposible? No, pero que me va a costar más trabajo porque hay que convencerlo a través de otras herramientas
Sí, de hecho, y ustedes pueden ver en nuestra propuesta aquí abajo, un plan muy racional en consumo podría ser una forma de hablarles, ¿sí? Usted tiene este sistema, yo tengo este sistema. Si conectamos estos sistemas, entonces usted se conecta conmigo, se va a ahorrar estas platas, va a ahorrarse esto aquí, va a facturar menos por acá. Eso de pronto les puede sonar. Pero en términos generales sabemos que nos va a costar mucho esfuerzo porque como no hay competidores en grandes movilizadores de carga, no sabemos de quién aprender. ¿De acuerdo? No hay un buen modelo de competidor en esta parte de acá que me permita a mí utilizar el mismo modelo para jalar los que están en consumos bajos. Si yo ejecuto esas tres estrategias que acabamos de ver, pues lo que voy a saber es quédese con sus cotidianos, seguramente son unos grandes facturadores y mientras usted les esté resolviendo el hoy, se quedan con usted. Movilice tecnológicos, pero entienda que son más grandes acá que acá, o sea, se les van a mover pocos hacia los movilizadores de carga, pero tenga en cuenta que los tecnológicos van a estar felices si usted los aborda y les presta servicios como los que ya mencionamos, y los competidores entiendan que algunos de estos de acá, que son muy pequeños, se pasarán a mediano movilizador de carga, pero no los fastidie pasándolos a grandes movilizadores y diciéndoles que debe ser un gran movilizador, porque a lo mejor ese no es. El competidor quiere compararse, y como quiere compararse, quiere comparar. Entonces, estar con un solo proveedor, por ejemplo, con un solo aliado logístico, no está en su forma de pensar, no está en su forma de actuar, no está en su estructura de personalidad. Hoy también debo decirles que el grupo TCC fue uno de los pioneros en esta tecnología. El primer ejercicio lo hicimos en el año 2017 y fue el primero de la categoría y el primero de muchas categorías aquí en Colombia que empezó a entender al cliente desde esta perspectiva, que empezó a darse cuenta que toda la parte descriptiva, analítica, transaccional era muy valiosa, pero que había que ponerle un segundo piso a la casa. Y ese segundo piso ya empezó el trabajo desde el 2017 y el próximo año haremos una actualización de todo ese proceso de entendimiento del cliente con la inteligencia artificial que nosotros les proveemos. Hemos trabajado más de 10 años con el grupo TCC y por eso siempre son los receptores principales de nuestras grandes innovaciones. Pues llegamos al momento de las preguntas. Espero que hayan aprovechado muchísimo el contenido. Estamos sobre los 45 minutos, creo que estamos perfectos. Sebastián, por favor, cuéntame cuál es el siguiente paso para responder preguntas. Listo, Santiago, muchas gracias. Entonces, en este momento iniciamos la ronda de preguntas. Nuevamente les recordamos que pueden comentar el evento en las redes sociales con el hashtag o etiqueta numeral Foro de Conocimiento TCC. Si usted es un colaborador del grupo logístico TCC, puede hacerlo a través de nuestra red social de conocimiento, Yammer, en la sección Toda la compañía. Entonces, bueno, perfecto, Santiago, vamos a empezar con las preguntas. La primera la hace Edwin Alberto Bautista Parra. Él pregunta: ¿qué tan factible es proporcionar la información para que un vendedor previo a una visita de oferta pueda llegar a ofrecer el servicio de acuerdo al tipo de cliente? Esa es una de las aplicaciones que tiene esta información. Así como el CRM en su momento, ¿no? A uno el CRM le decía, va a ir a donde este personaje que tiene este tipo de empresas que nos compra estos servicios, podría ofrecerle estos servicios. Adicionalmente, si tuviésemos esta información, podríamos decirle, háblele de esta manera, privilegie conversaciones que vayan hacia este sentido. ¿Por qué? Voy a devolverme a alguno de los que hablamos ahorita, porque es tecnológico. Entonces, háblele de las ventajas tecnológicas de trabajar con el grupo TCC, por decir algo, y no se ponga a hablarle de otras cosas como ahorros, etcétera. Háblele de las cosas que realmente le interesan. Perfeccionaría muchísimo el trabajo de cara al cliente. Gracias, Edwin, por la pregunta. Sebastián, ¿qué otra hay? Listo, nos preguntan, Santiago, más allá de la logística y en el marco de los ciudadanos de a pie, ¿qué aplicaciones prácticas ves para este tipo de análisis cognitivo? Para todos. Es decir, nosotros como compañía atendemos diversos sectores, financieros, seguros, turismo, aerolíneas,
hemos atendido de todo tipo de clientes porque a todos los clientes B2B o B2C les aplica el modelo. De hecho, si de pronto recuerda, en las barritas estas anaranjadas y azules, había una que decía propensión o aversión al riesgo. Esa es una barrita que nosotros calibramos precisamente para el sector financiero, para que le ofrezcan a las personas y a las empresas paquetes de inversiones adecuados a su perfil de riesgo. Ellos lo hacen también a través de un formulario donde uno llena unas preguntas, pero adicionalmente hoy sabríamos si desde la personalidad tienen alguna propensión al riesgo. Entonces, su aplicación es prácticamente para cualquier tipo de negocio. Listo, Santiago, muchas gracias. Nos pregunta Carlos Pico. Santiago, excelente foro. Bien portafolio que empresas competidoras para TCC como Interrapidísimo va a sacar servicio de courier por drones, lo cual analizo como cotidiano y tecnológico. ¿Está bien? A ver, Interrapidísimo anunció este servicio. Vamos a ver cómo lo pueden implementar. Una cosa es anunciarlo, otra cosa es implementarlo. Pero si yo fuese cliente de Interrapidísimo, interpretó correctamente. Yo debería ser una persona cotidiana y tecnológica, o sea, o cotidiano o tecnológico, para que esa propuesta de valor me encaje a mí. Si fuese un competidor, de pronto no tanto. Si fuera un osado, seguramente sí. Pero si fuera alguien conservador, dirá, yo prefiero los carritos de siempre, el sistema antiguo. Entonces, muy buena la interpretación, Carlos, esa es correcta. Listo. Santiago, en este momento no tenemos más preguntas. Vamos a dar más o menos un minuto a que otras personas puedan publicar preguntas para ver si podemos darles respuestas. Les recordamos a todos los asistentes que pueden publicar sus preguntas en la sección preguntas que está en el panel al lado derecho de su pantalla. Allí pueden publicarlas. Aquí nos acaba de llegar una de Sara Gallego Muñoz. Ella nos pregunta, para poder tener esta segmentación para futuros clientes, como se referían en la pregunta realizada, se necesitaría tener acceso a esos datos externos, ya que al no ser clientes presentes de la compañía, no tendríamos los datos con los cuales hacer la segmentación. ¿Cuál sería una buena estrategia de recolección de datos estructurados o no estructurados para poder acceder a esta segmentación de posibles clientes? La respuesta es simple, investigación de mercados. Hay que ir a buscar esa información. Entonces, si yo soy la empresa A y quiero aprender de mis clientes para segmentarlo, pero también quiero entender qué pasa en mi categoría, es decir, en todas las empresas o los clientes de las empresas que no soy yo, tengo que ir a preguntarles. Entonces, a nivel de no estructurado, como les comentábamos, podríamos hacer entrevistas de voz, o algún elemento que nos permita a través de una encuesta recopilar suficiente texto de cada una de esas personas o de un conjunto de personas. Y por otro lado, podríamos acceder a sitios públicos de redes sociales. Ustedes saben que los elementos de Twitter, de Instagram, que están dentro de los muros, son de acceso común, por eso se llaman públicos. Entonces podríamos aprender de allí. Entonces esos son dos caminos que se pueden utilizar. Perfecto. Carolina Vélez Patiño nos pregunta, ¿podría sugerirnos fuentes de información de inteligencia artificial aplicada a la logística, como libros, artículos, revistas académicas u otros? Bueno, más que libros, artículos, revistas, les voy a comentar de empresas a quienes hay que estar consultando. En primer nivel, a los proveedores de inteligencia artificial, que son IBM, Google, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los que hoy tienen máquinas de inteligencia artificial, que son los grandes fabricantes, se dice así en nuestro entorno, los fabricantes. Microsoft, por supuesto, que lo olvidé ahorita en la primera. En la segunda línea de consulta deberían estar precisamente las firmas que utilizan esa inteligencia artificial para temas empresariales. Ahí está McKinsey, está Wunderman Thompson y hay muchas otras que le permiten a uno entender cómo se está aplicando la inteligencia artificial. Y ya de ahí hacia abajo uno puede buscar toda la parte de tendencias. Entonces, buscar tendencias específicas en tecnología. Ahí está
También olvidé a Gartner, Gartner con la T en la mitad, Gartner en la segunda franja. Pero en la parte de tendencias, pues desde trendwatching.com, bajando por cualquiera de las empresas que buscan tendencias y que están constantemente mirando cómo aplicarlas al mundo empresarial. Esa sería como la tercera capa. Y eventualmente, publicaciones como Forbes hacen referencia ya un poco más a nivel noticioso de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en algunos aspectos. Entonces, hay 4 capas que uno puede ir consultando constantemente y ahí normalmente hay papers, hay artículos, hay notas de prensa, que si uno está en el modo curioso, las puede ir explorando a gusto. Listo. Carolina Vélez Patiño nos pregunta, ¿cómo se pueden medir los rasgos de personalidad de los clientes como la amabilidad, el rango emocional y la apertura a la experiencia? ¿Cómo se pueden medir los rangos? Ah, bueno, es la misma pregunta, la publicó 2 veces. Vale. Carolina, eso es lo que hace directamente inteligencia artificial. Inteligencia artificial tiene la capacidad de ir cuantificando esos elementos a la medida que yo voy hablando, en la medida en que yo voy escribiendo. De hecho, la herramienta que nosotros tenemos trabaja en tiempo real, es decir, yo puedo ir hablando y a partir del primer minuto ella empieza a sacar los rasgos de personalidad, los empieza a cuantificar. Entonces, esa es la habilidad que tiene la inteligencia artificial. Lo que hacemos nosotros es tomar esos números, tomar esos datos y clusterizarlos para sacar nuestros elementos, nuestros segmentos de los que hablamos el día de hoy. Es un proceso automático, digamos, Carolina, para cerrarle su inquietud. Rafael Lizcano nos dice, excelente tema, la integración de redes sociales en los sistemas de información de las organizaciones podrían ser confiables a la hora de la confiabilidad de la data. Es una buena pregunta que tiene un sí y un no. Digamos, teóricamente, todos los textos que produce un cliente son valiosos. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Es que no sabemos necesariamente si son o no son clientes. Si ya está integrado a un CRM social y uno tiene la capacidad de entender que este tweet efectivamente es de un cliente o que este Instagram es efectivamente de un cliente, aumentamos la confiabilidad. Entonces, tecnológicamente y estructuralmente se puede y se hace, lo hacemos nosotros, pero siempre queda la duda de qué tanto estoy escuchando clientes reales, clientes de la categoría, o simplemente si son, les dicen topos, que son personas que se ponen a inundar las redes sociales de otra serie de información que no necesariamente vamos a aprender de ella. Listo, Santiago, vamos a finalizar con estas últimas 2 preguntas. Jefferson David Jiménez Hidalgo nos pregunta, buenos días, trabajo en comercio exterior y siempre buscamos dar en tiempo real el estado del producto para el cliente. ¿Qué plataformas nos recomienda para pymes donde el presupuesto no alcanza a cubrir una implementación de altos costos? No sé. La verdad es que entiendo que todos los proveedores de tecnología tienen alguna solución para temas logísticos, pero si usted me dice cuál es de bajo costo, no sé. Lo invitaría a que buscaran algunas de esas capas de información de las que le hablaba hace un instante, porque aunque realmente no necesariamente esto es hiper costoso, que es algo que uno tiene que ir desmitificando, si tiene un presupuesto muy limitado, hay que ir a buscar una plataforma que encaje allí. ¿A qué me refiero? A que cuando uno quiere comprar una herramienta que le permita hacer ese tracking en tiempo real que necesita en su negocio, pues uno se va con los líderes inicialmente, con los que más awareness tiene, con las marcas más famosas, por llamarlo de alguna manera, y normalmente las marcas más famosas tienen una serie de franjas de costos que si ya usted las exploró y están fuera de su alcance, tiene uno que ir buscando hacia abajo, que no está mal. Realmente uno tiene que tener una herramienta que se acomode a las dimensiones de su negocio. Aquí en este tema de tecnología es muy fácil comprar un Mercedes-Benz cuando uno necesita una bicicleta eléctrica. Entonces, busque su bicicleta eléctrica. No le va a salir mañana, no le va a salir esta tarde. Es un proceso de ir buscando, de ir llamando a esos proveedores
que entiendan su negocio y que la propuesta de esos proveedores realmente esté asociada a que entiendan su negocio. Eso es lo más importante. Listo, Santiago, y finalizamos esta ronda de preguntas con la que fue publicada por Sergio Vargas. El incremento del e-commerce, ¿qué impacto ha generado en el comportamiento del consumidor logístico y puede esto generar cambios en la forma de entender y atender al consumidor? Lo volvió más perfeccionista, lo volvió mucho más exigente. Ya no, el cliente digital de hoy no se aguanta cosas que se aguantaba el cliente digital de antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia nos obligó a actuar en tiempos mucho más cortos, a enviar mercancías mucho más pequeñas, microenvíos. Entonces, antes las empresas estaban listas para ciertos niveles de capacidad, para ciertos kilos, para ciertas libras. Ahora usted le tiene que mandar esto y punto. Y la empresa tiene que darse las mañas, perdón la forma de decirlo, para hacérselo llegar. ¿Sí? Ah, que mire, que compré unas gafas. Sí, pero es que si usted no me compra 24 gafas, entonces yo no tengo el volumen. No, eso ya no existe. Yo tengo que hacer llegar esto. Entonces, para responder su pregunta, mucho más perfeccionista, mucho más exigente y sabe qué está comprando. Es decir, sabe que tiene que seguirlo en tiempo real, sabe que lo puede hacer y sabe a qué tiene derecho cuando las cosas no funcionan bien. Perfecto, Santiago. Bueno, entonces así damos por concluida esta ponencia del Foro de Conocimiento TCC. Santiago, como siempre, te agradecemos mucho tu participación en este espacio. También damos las gracias por su asistencia a cada persona que se tomó un momento, una hora de su tiempo para poder conectarse. Los esperamos en los próximos eventos del Foro de Conocimiento TCC, Conocimientos y Buenas Prácticas Logísticas para Avanzar Juntos, cuyas fechas serán publicadas con suficiente antelación a través de los mismos medios de comunicación en donde fueron informadas este webinar. Los invitamos a estar muy atentos a eso. Gracias a nuestro aliado estratégico Talenta 365 y, por supuesto, a nuestro partner de hoy, Cognosite, Índices Cognosite. Les recordamos que encontrarán este foro, la grabación de este foro, en nuestro sitio web del Grupo Logístico TCC, en el portal de conocimiento, en la sección expertos. Para llegar allí, solamente tienen que digitar www.tcc.com.co y en el menú superior, en donde dice conocimiento, damos clic ahí, ese es el portal de conocimiento. Van a la sección expertos y allí encontrarán más o menos en 1 o 2 días cargada la grabación de esta sesión. Entonces, bueno, Santiago, muchas gracias de verdad. A ustedes, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Espero que la información que les compartí hoy sea de muchísima utilidad y si necesitan algo adicional a través del grupo TCC y en las redes propias de Índices Cognosite y en las mías personales, podemos resolverles más preguntas con muchísimo gusto. Que estén muy bien. Feliz resto de día. Santiago, hasta luego. Muchas gracias. TCC cumple.